Quiero dar como al inicio la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y darles las gracias por acompañarnos a esta serie de enseñanzas que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús, en donde hemos estado hablando acerca de aquellos 7 Yo Soy que aparecen en el Evangelio de Juan o de San Juan, que van acompañados de una metáfora. Y decíamos desde el inicio que los hemos ordenado de manera diferente a como aparecen en la Biblia para poder ilustrar lo que Jesús es en la vida de la persona no convertida, en la vida de la persona convertida. De modo que nada más mencionaré estos 7 yo soy, los cuales son conforme a los hemos venido estudiando. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, pero también estamos estudiando este quinto yo soy, que es yo soy la puerta. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos 7 al 9, el Señor Jesús se refiere a sí mismo como la puerta. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y lo dice enfáticamente, dice yo soy la puerta, y ya lo vimos en nuestras enseñanzas anteriores acerca de la puerta. Dice yo soy la puerta, nadie más, y yo soy en presente. Yo era la puerta, yo soy la puerta y siempre seré la puerta, la única puerta, el medio por donde poder entrar. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, y él es enfático, por mí, el que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estábamos hablando de que Jesús no solamente es la puerta para la salvación. Y es que decíamos, a veces nos centramos nada más en este aspecto de la misericordia de Jesús, en que Él es nuestra puerta a la salvación, y decíamos a la salvación de la condenación eterna en el infierno, la salvación de la culpabilidad por causa del pecado, nuestra culpabilidad por causa del pecado, pero también la salvación del poder del pecado. Y Él es nuestro Salvador, Él es quien nos salva de la ira de Dios. Pero decíamos también que Jesús es la puerta a la cual podemos tener acceso de muchas, óigalo bien, de muchas bendiciones que Dios quiere darnos a través de Él. Pero ojo, primero tenemos que atravesar la puerta que es Jesucristo por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esas bendiciones a las cuales tenemos acceso a través de Jesús como la puerta? Decíamos que la primera es que Jesucristo es la puerta a la cual tenemos acceso a Dios, al Padre. Y de esto hablamos ampliamente en nuestras enseñanzas anteriores. Si usted no ha estado con nosotros, yo le ruego que las pida, ya sea en CD o DVD, o las busque en YouTube, en La Voz en el Desierto, como usted guste. La primera bendición es que Jesucristo es la puerta, la única puerta a través de la cual tenemos acceso a Dios como nuestro Padre. La segunda es que Jesucristo es la puerta a través de la cual somos adoptados como hijos e hijas de Dios. La tercera bendición es que Jesucristo es la puerta a través de la cual entramos al redil y por tanto somos hechos pueblo de Dios, miembros de la familia de la fe o miembros de la familia de Dios. La cuarta es que Jesucristo es nuestra puerta a la paz con Dios. Todo esto lo hemos explicado en enseñanzas anteriores. La quinta, Jesucristo es la puerta a través de la cual obtenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Y la sexta bendición
de la cual hablamos en nuestra enseñanza anterior y vamos a continuar hablando en esta y quizás en una más si es necesario, es que Jesucristo es la puerta a una vida abundante. El Señor mismo nos dice en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 10, en la parte final del verso 10, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia, es decir, una vida plena. Una vida rebosando, óigase bien. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida en abundancia es una vida que se vive en esta tierra. Ciertamente hablábamos del Señor Jesús, cuando hablábamos de que el Señor Jesús es la vida, como que el Señor Jesús es la fuente para la vida eterna. Sin embargo, hoy quiero hablar, como hemos hablado ya la vez pasada o en la reunión anterior, de esa vida abundante que Jesús ofrece aquí en la tierra. Y decíamos que es necesario hacer énfasis en ello, y sobre todo para los jóvenes, pero en realidad para todos, porque luego Satanás nos ha vendido la idea, y el mundo nos ha vendido la idea, que ser cristiano es aburridísimo, que lo peor que le puede pasar a una persona es ser cristiano. O ser cristiana. ¿Por qué razón? Bueno, porque se está perdiendo de todo aquello que el mundo le está ofreciendo, que no es más que temporal, que no es más que un espejismo, no es más que una mentira de Satanás. Les han hecho creer, o nos habían hecho creer, que ser cristiano no solo es aburrido, es nada más vivir y ponernos a guardar mandamientos. Y decíamos que sí, que el cristiano guarda mandamientos, pero también aclaramos que guardamos los mandamientos con mucho gusto, porque los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros, no son gravosos, como dice Juan en 1 de Juan 5. ¿Por qué razón? Porque quien nos ha dado estos mandamientos es alguien que nos ama como nadie nos ha amado. Es alguien que nos ama con perfecto amor, como cantábamos. Pero además es alguien que nos los ha dado para nuestro bien, pensando en nosotros, pero también nos ha dado el poder para hacerlo. No es que dijo obedezcan y ya, obedezcan y yo les voy a dar el poder. Clamen a mí, yo les voy a dar el poder por medio de mi Santo Espíritu. Pero además los obedecemos porque amamos a esa persona que nos pide que le obedezcamos. La amamos y realmente porque le amamos y estamos muy agradecidos con Él, es que queremos agradarlo y una forma de agradarlo es guardando sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es esta vida abundante? En nuestra reunión anterior dijimos que antes de ver cómo era esta vida abundante íbamos a hablar de quién es el dador de esta vida abundante o por qué podemos creer que realmente vamos a tener esta vida abundante en la tierra, y es porque Jesús lo ha prometido y Jesús, ¿verdad?, quien es Dios, ha venido. Y hablábamos ampliamente de todo lo que es Jesús para que realmente esto nos impactara, y al ver todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, para que podamos disfrutar de esa promesa. Si primero entramos por la puerta para ser salvos, nos enamorara de tal manera que los que no han rendido su vida a Dios lo hiciesen, y los que ya hemos rendido nuestra vida a Dios nos consagrásemos cada vez más. Además decíamos en nuestra enseñanza anterior que esta vida abundante no es una vida que es abundante por la abundancia de bienes materiales. No. También decíamos que no es abundante por el éxito o la fama que la persona pueda tener, o la admiración que puedan tener hacia ella. Decíamos también que esta vida abundante no es una vida necesariamente libre de aflicciones, libre de estrés, libre de angustia. Al contrario, es paz en la tormenta. Pero también yo quisiera añadir algo que no dije la vez pasada, y es que esta vida abundante no es abundante porque es libre de tentaciones. Y quiero decirte que si tú decides convertirte a Dios, tú decides que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida, no es que las tentaciones se van a acabar. De hecho, al inicio del ministerio del Señor Jesús podemos ver que Él fue llevado por el Espíritu al desierto y fue ¿qué? Fue tentado. ¿Cuántas veces? 3 veces por Satanás. Claro, Él salió victorioso, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque clamó a Dios. Pero no solamente Jesús, podemos ver en la vida del apóstol Pedro que él también fue tentado. ¿Y fue tentado a qué? A verse a sí mismo. ¿Cómo? Negando al Señor Jesús. Y al final del ministerio de Jesús,
podemos ver a Pedro, ¿verdad?, siendo tentado también 3 veces y viendo cómo cayó. ¿Por qué? Porque realmente negó al Señor Jesús. Pero bueno, también vemos cómo Pedro fue restaurado por la misericordia del Señor Jesús al perdonarle esto que había hecho, o este pecado que había cometido contra él. Y bueno, si esta vida no es abundante por los bienes materiales que la persona posea, o por los éxitos o fama alcanzados, o por ser libre de aflicción o sufrimiento, o por ser libre de tentación, ¿qué hace que esta vida sea abundante? Ya lo dijimos, en griego la palabra abundante es la palabra perisón, que entre otras cosas significa algo más allá de la medida. Una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Dice, más allá de la medida, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Por eso es que se habla de una vida abundante como una vida llena, plena, rebosante. Decíamos que es una clase de vida definitivamente mucho mejor de la que estábamos viviendo siendo hijos del diablo, gobernados por Satanás, siendo esclavos del pecado y de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida, viviendo egoístamente al amarnos más nosotros mismos y al mundo y a las cosas de este mundo que a Dios. Y decíamos que yo pienso que es a esta vida en abundancia, esta vida plena, rebosante, es en lo que estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribía a los Corintios, allá en 1 Corintios 2:9, para los que les gusta anotar, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aunque ciertamente Dios ha prometido que Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, y que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, por tanto, no debemos preocuparnos acerca de qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos. Esta vida es una vida abundante porque no es abundante en lo material, como ya dijimos, sino en lo espiritual. Esta vida es una vida espiritual abundante. Y es lo que hace que aún si no tenemos bienes materiales sea abundante, porque es espiritual. Si no tenemos éxito, fama, o no somos aplaudidos por las personas, o aún no somos aceptados por las personas por lo que creemos y por la nueva forma de vivir que ahora tenemos, o sea, eso no quita que la vida sea plena, rebosante, abundante, porque es espiritual. Aún en medio de aflicciones, en medio de pruebas, podemos vivir esta vida porque esta vida es espiritual. Y aún en medio de tentaciones, podemos vivir esta vida abundante, plena, porque es espiritual. Pero además, no solo porque es espiritual, no tiene que ver con lo material, no tiene que ver con las circunstancias alrededor, no tiene que ver en cómo actúan las personas para con nosotros, no tiene que ver nada de eso. Pero también es importante que entendamos que esta vida espiritual es abundante porque es la misma vida de Dios en el creyente. Y es que cuando somos perdonados, no solo somos hechos hijos e hijas de Dios, sino que también, por medio de su Santo Espíritu, Dios nos da su propia vida a nosotros. O pone su propia vida dentro de nosotros. Pero además es una vida espiritual abundante por todo lo que ya Dios ha dado en su gracia al verdadero cristiano. Y discúlpenme que diga verdadero cristiano, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay un montón de gente que está diciendo hoy en día que es cristiana, pero es, como se conoce, un cristiano o una cristiana nominal, es decir, de nombre, porque realmente nunca han nacido de nuevo, nunca se han convertido a Dios, nunca han sido regenerados. Siguen viviendo la misma vida vieja mejorada, en donde quienes gobiernan su vida son ellos, quienes son el Señor de su vida son ellos, y viven para practicar el pecado y
disfrutar de los deleites temporales del pecado, tristemente. Pero aún así se llaman cristianos y en muchos lugares les llaman hermanos y les han hecho creer que son cristianos y que van camino al cielo. Menudo susto se van a llevar si realmente no reaccionan. No leen sus Biblias, porque Biblias tienen. Amén. Y esta vida espiritual es abundante, está llena a rebosar, como cuando estás llenando un vaso con un refresco de esos gaseosos, ¿verdad? Que lo vas llenando y de repente, ¿verdad? Se sale del recipiente que lo contiene, está rebosando por todo lo que Dios en su gracia ha dado al verdadero cristiano. Yo quisiera que viéramos una corta lista de todo lo que Dios le ha dado al verdadero cristiano. Y digo corta lista porque es mucho más de lo que vamos a estar viendo. Yo quisiera que viéramos eso a través de la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque este hombre es un ejemplo para todos nosotros, los cristianos de todas las épocas, de alguien que vivió una vida espiritual abundante, una vida plena, una vida rebosante. Pero deseo que no olvidemos que este hombre de Dios, Pablo, primero tuvo que hacer ¿qué? Tuvo que atravesar la puerta que es Jesús mismo por medio de la fe en él cuando iba camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Yo quisiera suplicarles que en la medida que vaya yo hablando de cada una de estas bendiciones que hicieron que la vida espiritual de Pablo fuese abundante, ustedes vayan meditando en cada una de ellas. Vayan meditando en cada una de ellas. ¿Por qué razón? Porque son las mismas bendiciones por las cuales todo verdadero creyente hoy en día puede, y no solo puede, quiero decirle esto, debe tener esta vida abundante, esta vida espiritual rebosante en esta tierra. Pero también quiero que usted medite, porque si usted no se ha convertido a Dios, espero que la persona de Dios y la persona de Jesucristo primeramente, pero también estas bendiciones que hacen que esa vida en Cristo sea una vida abundante, le atraigan primeramente a venir a Jesucristo para atravesar por la puerta y ser salvo y ser salva. Y si usted es cristiano o es cristiana, yo quiero que usted medite en esto. ¿Para qué? Para que ese amor y esa gratitud por Cristo sean avivados. Para que ese amor y esa gratitud por Cristo sean avivados como se reaviva el fuego, de modo que usted pueda arder para Cristo, pueda consumirse para Él, viviendo una vida de entrega total, incondicional, de consagración a Él, pero además consagrados ¿a qué? Agradarle en todo, obedeciéndole, extendiendo su reino y sirviéndole. Pero también viviendo una vida en la que Jesucristo se refleje y pueda usted ser luz del mundo y sal de la tierra, sin importar cuánto tiempo tenga de convertido o de convertida. Y pueda ser un instrumento en las manos del Señor Jesús para la evangelización de este mundo sin esperanza. ¿Y cuál es la primera bendición que hace que esta vida espiritual o esta vida en Cristo o con Cristo sea una vida abundante, rebosante? La primera es el sentirse amado por Cristo. El sentirse amado por Cristo. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo le dice, hablando de Jesucristo, allá en Gálatas 2:20, para los que les gusta anotar, dice, el cual ¿qué? El cual me ¿qué? El cual me amó. O sea, el apóstol Pablo estaba consciente de que Jesucristo le había amado a él y le seguía amando a él. Dice, el cual me amó. Ahora yo quiero decirles que
¿Cuánto sentido da a nuestras vidas el sentirnos amados por alguien? Y es que, amados, hablar de amor es hablar de una necesidad humana. Hablar de amor es hablar de una necesidad humana que para muchos es la necesidad más esencial que todo ser humano tiene. Pues según afirman los estudiosos del comportamiento, de la inteligencia emocional y de las relaciones interpersonales, el ser humano, óigalo bien, no puede vivir sin amor. El ser humano no puede vivir sin amor. ¿Por qué? Porque esto es lo que da sentido a nuestra vida. Es lo que da sentido a nuestros pensamientos, es lo que da sentido a nuestras emociones, a nuestras intenciones y a nuestra forma de actuar o de conducirnos en la vida diaria. Por amor hacemos y dejamos de hacer cosas. De modo que muchas de nuestras acciones, sino la mayoría de nuestras acciones, están íntimamente relacionadas con el amor. El amor se ha tornado parte de la existencia humana, al grado que muchos se atreven a decir que el amor es el origen y el motivo de ser de la raza humana. Y es que, amados, cuando revisamos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos muchas verdades. Muchas verdades. Y una de ellas es la forma como Dios manifiesta continuamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ese deseo que Él tiene, su deseo de amarnos. O sea, Él quiere que sepa. Y lo dice una y otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él quiere que sepamos, que todos aquí sepamos, que cada uno de nosotros sepamos, que yo sepa que Él nos ama, que Él le ama a usted y que Él me ama a mí. Pero también vemos otra verdad que va de la mano con esta en el Antiguo y Nuevo Testamento, que no solo Dios desea que entendamos y creamos que Él nos ama, sino también que entendamos que Él quiere que nosotros le amemos a Él. Es más, podríamos decir que fuimos creados por Dios para ser amados por Dios, pero también para amar a Dios y a nuestro prójimo. Y lo repito, podríamos decir que fuimos creados para ser amados por Dios primeramente y luego para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso es que el amor es una necesidad humana, es la necesidad más esencial, y no solo eso, es el origen y el motivo de la existencia humana. Yo quiero poner un ejemplo, y este ejemplo es los resultados que se han obtenido de diferentes estudios clínicos en niños llamados neonatos. ¿Quiénes son los neonatos? Son los niños o niñas que van desde recién nacidos hasta los 3 meses. Se han llevado a cabo estudios clínicos con estos niños y con estas niñas desde recién nacidos hasta los 3 meses de vida, estando un grupo al cuidado de enfermeras profesionales y el otro al cuidado de sus madres. Ambos grupos han estado en las mismas condiciones, condiciones de alimentación, condiciones de cuidado o atención. Sin embargo, los resultados son los siguientes. Los niños que fueron cuidados por sus madres, se vio que lloraban menos, dormían más placenteramente, se miraban más saludables a los 3 meses de edad y ganaron más peso. Ahora, ¿cuál fue la razón? Si ambos recibieron una atención profesional por parte de las enfermeras y los cuidados profesionales, y se trató de que ambos grupos estuvieran, ¿verdad?, de igual forma. O sea que no hubiera diferencia entre un grupo y otro. La razón es la interacción entre la madre y sus hijos. Y el amor que las madres manifestaban a sus hijos
durante este tiempo en que estaban interactuando con ellos, mientras duró el estudio de aproximadamente 3 meses. Es increíble. Y una prueba de esta verdad de que fuimos creados por Dios para ser amados por Dios y para amar, es que aún los ateos que niegan la existencia de Dios han expresado su necesidad de ser amados. Y un ejemplo de ellos es Madeleine Murray O'Hair. ¿Quién era Madeleine Murray O'Hair? Esta mujer, una ciudadana norteamericana que nació en Pittsburgh, Pensilvania, y que falleció el 29 de septiembre de 1995, fue considerada, o más bien, ella se consideraba a sí mismo como atea. Y fue conocida a nivel mundial, no solo por ser atea, sino porque se dedicó con mucho esfuerzo, con mucha pasión, a promover el ateísmo en los Estados Unidos a través de la fundación de Ateos para América, de la cual ella fue su presidenta por muchísimos años. Sin embargo, Madeleine Murray O'Hair, quien llevaba un diario personal, el cual fue publicado en ese diario personal por lo menos 6 veces, oiga bien, por lo menos 6 veces, esta mujer escribió lo siguiente: alguien, en alguna parte, por favor, ámeme. O sea, en su diario personal, que abarca diferentes etapas de su vida, esta mujer escribió, por lo menos en 6 ocasiones, alguien en alguna parte, por favor, ámeme. O sea, esto nos demuestra que no solo la necesidad de ser amados y de amar la vemos desde recién nacidos, sino que no importa si las personas creen en Dios y que fuimos creados para esto, o no creen en Dios, la necesidad de ser amados está ahí. Por eso podemos decir con certeza que la primera bendición, que es una fuente continua para una vida plena, abundante, es el hecho de sentirnos amados. Es el hecho de sentir que esa necesidad humana o esa necesidad del ser humano o esa nuestra necesidad de ser amados por alguien está suplida ni más ni menos que por Cristo. Yo quiero preguntarles, hablando acerca del apóstol Pablo, a quien he puesto como ejemplo de esta vida abundante y de las bendiciones que son la fuente de una vida espiritual abundante. ¿O qué creen ustedes que motivó a Pablo a tener por basura todo aquello que antes era muy valioso para él en su vida, como ser hijo de judíos o ser judío por nacimiento, ser de ambos padres hebreos, de linaje de la tribu de Benjamín, es decir, una tribu que pertenecía a la aristocracia de Israel? Un judío que pertenecía a la tribu de Benjamín no era cualquier judío. Primeramente, la tribu de Benjamín se había unido a la tribu de Judá para ser una sola tribu, para seguir adorando a Dios, cuando las 10 tribus del norte se apartaron para irse tras los ídolos. Entonces, decir, yo soy un judío de la tribu de Benjamín era muy importante. ¿Por qué? Porque no solo soy de la tribu que permaneció fiel con Judá, sino la tribu que dio el primer rey a Israel. Saúl era el primer rey de Israel y era de la tribu de Benjamín. De hecho, me imagino que el padre de Saulo de Tarso le puso Saúl, en honor al rey, o pensando en ese rey que venía de la tribu de Benjamín, de la cual eran ellos. O sea, ¿qué llevó a este hombre a renunciar o a tener como basura todo esto? Es más, sus estudios en la ley y en el pensamiento rabínico, el haber sido educado a los pies de uno de los más prominentes rabinos de la época, su celo, su justicia propia, su reputación misma como rabí por el hecho de aventajar a muchos en su religión.
O sea, ¿qué lo llevó a Pablo a renunciar a todo esto? Bueno, él mismo nos los contesta. En Filipenses capítulo 3, verso 7, él escribe al respecto, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Óigalo bien, óigalo bien. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, su amor por el Señor le llevó a ¿qué? A poner todas estas cosas de las cuales antes él se enorgullecía y eran muy valiosas para él, como pérdida o como basura. ¿Y cómo fue que este hombre llegó a amar a Jesucristo si era un hombre de quien todos hemos leído, le dominaba o era gobernado por un fuerte deseo de negar a Jesucristo como Dios y como el Mesías, lo cual era blasfemia? Además, él fue reconocido por hacer un uso de la violencia al perseguir a los cristianos. Aún era conocido por consentir con la muerte de estos cristianos. Y por si esto fuera poco, él mismo se consideraba a sí mismo como el primero o el más grande de los pecadores. O sea, ¿qué fue lo que le llevó a amarle después de ser un blasfemo, como él dice, un injuriador, un perseguidor, el primero de los pecadores? Bueno, la respuesta es una sola: porque él había encontrado algo infinitamente superior a todo lo que él era y poseía. Y esto era el Señor Jesús. Pablo sabía que no había nada más grande e incomparable que el hecho de tener a Cristo, de ser de Cristo y tener a Cristo morando en él. ¿Y qué fue lo primero que Pablo se encontró de Cristo? Fue su amor. Fue su amor. Y fue el sentirse tan amado por él, al grado de que el Señor se entregó a sí mismo para morir por él, lo que impactó de tal manera al apóstol Pablo, que lo vemos convertido de perseguidor a perseguido. Y en un siervo de Jesucristo dispuesto a ¿qué? A soportar todo, todo con humildad, todo con gozo, todo con paz, por amor a aquel que le había amado tanto. Es como si el apóstol Pablo dijese parte de esa letra del último canto que cantábamos a Jesús: te amo, te amo. No quiero ser más yo. Sé todo tú, Señor. Te amo, te amo. Solo en ti encontré perfecto amor. Solo en ti encontré, Jesús, perfecto amor. Yo quiero decirles que de esto que les estoy hablando, Pablo mismo da testimonio a los cristianos de la ciudad de Corinto, cuando en la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, verso 11 al 13, él escribe: hasta esta hora padecemos hambre. Óigalo bien. Hasta esta hora tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos para sostener nuestro propio ministerio y los que andan con nosotros. Nos maldicen y ¿qué? Y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo o el desecho de todos. Oye bien lo que dice el apóstol Pablo. Y es que, amados, yo pienso en ¿cuánto podemos renunciar o a cuántas cosas podemos renunciar? Y aún, ¿cuántas cosas podemos padecer como Pablo por amor a una persona? Por amor a una persona. ¿Cuándo? Cuando consideramos que somos tan amados por esa persona que vale la pena sufrir, padecer por esa persona.
Y esto te lleva a padecer, a sufrir por esa persona que te ha amado tanto, como lo hacía el apóstol Pablo, con humildad, con gozo, con paz, por amor a Él. Y eso nos permite, cuando nos sentimos tan amados, eso nos permite sufrir por esta persona, padecer por esta persona y aún seguir teniendo una vida en Cristo, una vida espiritual abundante, plena. ¿Por qué? Porque el hacer cualquier cambio que Jesús demande en nuestras vidas, o renunciar a cualquier cosa en nuestras vidas para agradar y manifestar nuestro amor por esa persona que tanto nos ama, viene siendo hasta un privilegio, amados. Y así, el sentir que somos tan amados y que por fin encontramos a alguien que nos amara como nadie nos había amado, es lo que se convierte en una fuente de vida abundante, aún en medio de lo que estemos atravesando, pase lo que pase en nuestras vidas. Aún, como decíamos, es un privilegio. Como bien escribió Pablo a los filipenses, allá en Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, ¿qué? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No dice que padezcáis por causa de tu pecado, por causa de tu rebeldía, de tu egoísmo, de tu amargura, de tus adulterios, fornicaciones, etcétera. No. Dice que padezcáis ¿por quién? Por Él. Dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Otras versiones lo traducen, pues a ustedes, óigalo bien, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y es que cuando realmente te sientes tan amado, es un privilegio sufrir por Él. Y aún tener una vida espiritual, una vida en Cristo rebosante, abundante. ¿Sí queda claro? La primera bendición es el sentirse amados. El sentir que esa necesidad del ser humano está suplida, ni más ni menos que por aquel que nos amó con perfecto amor. Y que por ese perfecto amor ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros y lo seguirá haciendo. Amén. ¿Cuál es la segunda bendición? La segunda bendición es que Pablo no solamente se sentía amado por Cristo, sino que sentía que su vida era de mucho valor para Cristo. O sea, él sentía que él era muy importante para Cristo. ¿Y por qué él no solo se sentía amado, sino que sentía que su vida era de mucho valor para Cristo? ¿Por qué? Porque él creía que el Señor mismo había renunciado a su propia vida. ¿Para qué? Para morir en su lugar. Y la manera de pensar de Pablo es esta: siendo Él Dios, estando Él en la gloria, sentado en su trono de gloria, recibiendo la alabanza de los santos y los ángeles, gobernando este universo como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dejó su trono alto y sublime, dejó la gloria, dejó la adoración, y Él se hizo un ser humano. Esa era la manera de pensar de Pablo y tiene que ser la manera de pensar nuestra. Se hizo un ser humano, ¿por qué? Por amor a nosotros los pecadores. El que no cometió pecado, el justo, se hizo un ser humano por nosotros los pecadores, los injustos. ¿Para qué? Para morir por nosotros en nuestro lugar y recibir el castigo que nosotros debíamos haber recibido, por causa de haber pecado contra Dios y nuestro prójimo una y otra vez, de manera consciente y de manera egoísta, de manera voluntaria. Y Pablo decía, wow, siendo yo lo que era, no solo me amó, sino que Él hizo todo esto por mí. Y lo hizo cuando no estaba obligado. Y lo hizo cuando yo no lo merecía. Entonces esto significa que no solo soy muy amado por Él, sino que para Él
mi vida, mi alma, tiene un inmenso valor. Y mira, amado, amada, cuando tú sabes que eres amado por Dios, eres amado por Cristo, y tu vida, tu alma, es de un inmenso valor para Dios, para Cristo, esto va a hacer que tu vida espiritual, tu vida en Cristo, esté plena, esté rebosando, sea abundante, no importa lo que pase en tu vida, no importa lo que pase en tu vida. Cuando me imagino al apóstol Pablo pensando no solo en cuánto le amaba a Jesús, sino cuán importante era él para Cristo, de cuánto valor era su vida, su alma para Cristo, por todo lo que Cristo había hecho por él, sin él merecerlo y Cristo no estar obligado. Se me venía a la mente la letra de un canto que dice, ¿cómo me ama Jesús? Aquí lo hemos cantado. ¿Cómo me ama Jesús? Dice, Él dio su vida. ¿Qué más pudo hacer? Yo te pregunto, Él dio su vida por ti, porque te ama. Él dio su vida por ti, porque eres muy importante para Él, porque para Él tu alma es muy valiosa. Y después de dar su vida, ¿qué más podía dar? A ver, ¿qué más podía dar? Se lo había dado todo, al dar su vida, al derramar su sangre, lo había dado todo. Él dio su vida, dice el canto, ¿qué más pudo hacer? ¿Cuánto me ama? ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto nos ama Jesús? Ahora yo quiero que veamos en la vida de Pablo, que es nuestro ejemplo, cómo el sentir y el creer que nuestra vida es de mucho valor para Cristo, te ayuda a vivir una vida espiritual plena, abundante, aún en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé si ustedes saben, seguramente sí, que el apóstol Pablo había sido menospreciado como apóstol, como líder, por un sector de la iglesia de Corinto, incluyendo un sector de los líderes y de los miembros. Y todo esto por causa de la influencia de personas judías supuestamente convertidas al cristianismo, pero que continuaban con la creencia de que los cristianos, y cuanto más aquellos que eran gentiles, debían, además de recibir al Señor Jesús como su Salvador, continuar practicando una serie de rituales de la ley, a lo cual se oponía Pablo, diciendo que el sacrificio de Cristo era suficiente para nuestra salvación. Ahora, la iglesia de la ciudad de Corinto era una iglesia que el apóstol Pablo, él mismo había establecido en su segundo viaje misionero. Y los miembros de esta iglesia eran muy amados por él. Y ahora Pablo está enfrentando el rechazo público, el menosprecio público de un grupo de líderes y de un grupo de miembros de esa iglesia. Y yo pregunto, ¿cuánto dolor habrá experimentado este hombre de Dios ante tal rechazo? A ver, piense. Yo creo que mucho. Sin embargo, a pesar de este rechazo, él sigue adelante amándoles. Es más, él sigue adelante no solo amándoles, sino dispuesto a darse aún más por ellos, aunque amándoles más, fuese amado menos. Y esto que les digo lo podemos leer allá en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 15, donde el apóstol les escribe, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Aún mismo dice, yo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Otra versión traduce la parte final de este versículo así: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y vemos cómo Pablo estaba felizmente dispuesto a darse a sí mismo en un incansable servicio y sacrificio por sus almas, es decir, por su bienestar espiritual,
Incluso si no tenía la esperanza alguna de que su amor por ellos fuese correspondido, él seguiría amándolos. Fíjese lo que vemos aquí. Este hombre, si no tenía la esperanza, o si no había en él esperanza alguna de que su amor hacia ellos fuese correspondido, él seguiría amándoles. Y yo pregunto, ¿cómo es que este hombre, un hombre de carne y hueso, como ustedes y yo, podía actuar tan lleno de amor para con estas personas que le estaban rechazando, para con estas personas que le estaban menospreciando? Aún ante la realidad de que parecía que aunque él les amase más, ellos le amaban menos. La única respuesta es que este hombre estaba convencido de que aunque los demás lo rechazasen, él era muy estimado por el Señor. Él era muy estimado por el Señor. ¿Por qué razón? Porque valía mucho para él. Porque su vida y su alma y su persona eran de mucho valor para Cristo. Y esto es lo mismo que debería pensar todo cristiano hoy, en especial si está siendo menospreciado por su amor, por su fe, por su obediencia a Dios, a Cristo. Y yo espero que esta verdad sea para ustedes y sea para mí una fuente continua e inagotable para tener una vida abundante, una vida plena, una vida rebosante como lo era para el apóstol Pablo. Amén. ¿Cuál es la tercera bendición? Estamos hablando de una lista de bendiciones, de cosas que Cristo ha hecho por el creyente, lo cual le hace tener una vida espiritual abundante. La tercera bendición es que el apóstol Pablo sabía que Cristo no solo le amaba, no solo Cristo había hecho todo lo que hizo, porque él era muy estimado por el Señor y valía mucho para él, o su alma era muy importante para él, sino que él había muerto con un propósito. ¿Cuál era? Perdonarle. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15 al 16, yo quiero leerles lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo al respecto. Y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida es por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, dice Pablo, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Yo quisiera que nos imagináramos por un momento a Pablo, ya en el final de su vida, escribiendo a Timoteo. O sea, esta carta que es una carta muy, pero muy personal. Una carta que es una carta muy personal, muy personal. Y es una carta que está siendo escrita antes de morir. Pablo ya sabe que va a morir. Es decir, todo el corazón de Pablo está volcado en lo que está escribiendo en esa primera y segunda epístola, o primera y segunda carta. ¿Y qué le dice a Timoteo, sabiendo que ya está al final de sus vidas? Mira, Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, porque era el primero, el peor de todos. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el peor de todos, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es como si le estuviese diciendo: mira, Timoteo, cuando yo era un blasfemo, cuando yo era un perseguidor, cuando yo era un injuriador, mira, cuando yo lo único que merecía era el castigo eterno de Dios, Jesús, Dios vivo y verdadero, me amó y murió por mí. Y ojo, mi multitud de pecados no fue una limitante para que Él me amara hasta el grado de dar su vida por mí, mostrando en mí toda su clemencia. O sea, mira cuántas cosas había en la cabeza de Pablo. Desde el principio, durante su vida,
terrenal, durante su ministerio y al morir. Mira, Timoteo, o sea, esto lo está escribiendo un hombre antes de morir. Es algo que lo tiene en el corazón y lo plasma en un papel. Timoteo, cuando yo era blasfemo, cuando era perseguidor, cuando era injuriador, cuando era el primero de los pecadores, cuando lo único que merecía era el castigo eterno de parte de un Dios santo y justo, Cristo me amó y murió por mí. Y la multitud de mis pecados no fue una limitante para que Él me amara hasta el grado de dar su vida por mí. Y claro está que si Él sabía que había sido perdonado, Él estaba seguro que ya no había condenación para Él. Y todo esto gracias a lo que Jesucristo había hecho por Él. ¿Por qué? Porque le amó y porque su alma valía mucho para Cristo. Y vemos como el apóstol Pablo escribe ahí, impregnado de esta verdad a los romanos en el capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque él estaba seguro que no había ninguna condenación para él ahora que él estaba en Cristo Jesús. Y por cierto, escribe ahí para que nadie se engañe, para los que andan en el Espíritu y no conforme a la carne. Bien dijo el salmista, bienaventurado, es decir, inmensamente feliz, felicísimo, rebosando de gozo, es el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. Salmo 32:2. O bien, dichoso aquel a quien se le perdonan todas sus transgresiones. Una fuente de la dicha de Pablo que inundaba su mente, inundaba su corazón, inundaba su vida, de modo que hacía de que su vida espiritual fuese una vida abundante, rebosante. Es el hecho de saber que había sido amado, que valía mucho para Cristo y que había sido perdonado. Que había sido perdonado. Porque como bien dice el salmista en alguna versión de la Biblia, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso, y lo vuelvo a repetir, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta sus pecados. Sus pecados. Amén. Mira, una persona puede no tener más que los bienes materiales necesarios, pero sabe, está seguro, está segura de que todos sus pecados han sido perdonados. Mira, esa persona tiene un gozo, una paz, una dicha, una tranquilidad, una vida plena, rebosante, a pesar de ello. Mira, lo pueden estar rechazando, menospreciando, pueden estar calumniándole inclusive por su amor a Cristo, no por pecados que comete, porque ahora su anhelo es amarle y vivir para agradarle y servirle y predicar el Evangelio, para obedecerle. Que no importa que lo menosprecien o lo rechacen o hablen mal de él o calumnien, mientan. Mira, si sabe que Cristo le ha perdonado, esta persona puede decir, no me importa nada, no me importa nada, tengo su amor, soy muy estimado, muy estimada por Él, muy valioso para Él, muy valiosa para Él, y Él me ha perdonado, Él me ha perdonado dando su vida, muriendo en la cruz para que yo tenga vida. Eso me es más que suficiente. No necesito nada. No necesito nada más. No necesito nada más. Amén. Termino con una cuarta bendición, porque hay muchas más. Y vamos a estar hablando de todas ellas, para que realmente entendamos y vivamos esa vida espiritual en Cristo, plena, abundante. La cuarta bendición que Pablo había recibido, por lo cual tenía una vida espiritual abundante, y todo cristiano debe tenerla, es porque estaba seguro que Jesús no solo le había perdonado, sino que al hacerlo le había hecho una nueva criatura. Amén. Cuando nosotros leemos en la epístola o la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 7, podemos ver que desde el verso 11 en adelante,
este hombre narra cómo él vivía una vida miserable, una vida sin poder, una vida de fracaso en lo que respecta a su vida espiritual. Quizás tenía mucho de qué gloriarse desde su nacimiento hasta la alta posición que él tenía como rabino. Pero en cuanto a su vida espiritual, no había victoria sobre el pecado. No había victoria sobre el pecado. Era un caer continuamente. Era una vida de práctica de pecado. Es más, él llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. O sea, él está diciendo, él está dando testimonio de cómo él se sentía. Dice: miserable, me siento miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando comienza el capítulo 8, este hombre dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego en el verso 2 este hombre dice algo que es impactante. Dice: porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice él, me ha librado. Dice: me ha librado ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Y luego dice él: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y luego habla de su estado espiritual, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo da testimonio de esa transformación que Dios había hecho en su vida. Y les escribe a los tesalonicenses: vosotros sois testigos, y Dios también, ¿de qué? De cuán miserable me siento viviendo esta vida de práctica de pecado. ¿Así dice? No, ¿verdad? No, pero así dijo él: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, ¿qué dice Pablo? Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, ¿de cuán qué? De cuán santa, de cuán justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea que una persona que está viviendo una vida miserable porque está viviendo continuamente en pecado puede decir de sí misma que vive santa, justa, irreprensiblemente. No, para nada, para nada. Vive una vida de práctica de pecado, de maldad, de egoísmo, de rebeldía, de ingratitud, lo que tú quieras. Lo que sucede aquí es que Dios había realizado una obra en la vida de Pablo. Un milagro, exactamente, un milagro de la gracia de Dios que lo había transformado por medio de su poder y a través del Espíritu Santo en una nueva criatura. En una nueva criatura. Y a partir de ese nuevo nacimiento, en donde Pablo es hecho una nueva criatura por la obra redentora de Jesucristo, es que ahora su alma ya no se deleita en el pecado para volver a caer una y otra vez, sino que ahora su alma se deleita en las cosas de Dios y aborrece las cosas de la carne. Sus pensamientos, sus intenciones, sus propósitos, sus sentimientos y deseos ya no son gobernados por su yo, de modo que cae una y otra vez. Ya el pecado ya no se enseñorea sobre él, de modo que vive una vida de práctica de pecado, sino que todo esto ahora está sometido a la voluntad de Dios. Está sometido a la voluntad de Dios. Ahora entendemos por qué Pablo dice: ya no vivo yo, ya no vivo para mí yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Cristo es el que vive su vida a través de mí. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo, he sido transformado por el milagro de la gracia a través de la obra redentora del Señor Jesucristo.
Y mis pensamientos, mis intenciones, mis propósitos, mis sentimientos y deseos ya ahora son conforme a la voluntad de Dios. Están gobernados por Dios. Ahora él ya no amaba el pecado, ni el deleite temporal que el pecado le ofrecía. Él amaba a Dios, él amaba a Cristo, al grado de tener todo por basura y hacer su voluntad. Pero no solo eso. Vemos cómo a través de ese milagro de la regeneración hay nuevos sentimientos de amor hacia las personas. Recordemos quién era Pablo antes. Era un perseguidor. Dice que iba por las casas de los cristianos y sacaba a los cristianos aún empujones y los llevaba para que los metieran presos. Y aún cuando mataron a Esteban, él consintió con su muerte. Luego vemos cómo le escribe a los ancianos de Éfeso y les dice cómo con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Como con lágrimas en los ojos, él estuvo ministrándolos durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Y luego le dice a los tesalonicenses, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque todos ellos habían venido a ser muy amados por Pablo. O sea, ¡qué transformación! Y esta transformación, amados y amadas, es lo que permite que el cristiano pueda vivir esa vida nueva, esa vida espiritual, esa vida abundante. Porque es Dios en él, en la persona del Espíritu Santo, y porque es el poder de Dios a través de la persona divina del Espíritu Santo lo que hace que el que ha nacido de nuevo pueda vivir esa vida espiritual en Cristo, rebosante o abundante. No es en nuestras fuerzas. Y mira, el hecho de que tú sepas que ya no es en nuestras fuerzas, que no es contando hasta 20 o reprimiéndote. Mira, eso te va a dar una paz increíble. Mira, ya eso te va a descargar de muchas cosas. Eso te va a quitar muchas ansiedades. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Cristo en ti. No eres tú. Es en el poder del Espíritu Santo ya. Solo tienes que clamar por ayuda. Y eso te descarga, te relaja, te quita un peso. Es como que te dijeran, oye, la casa que ibas a perder, que estaba hipotecada. Sí, ¿cómo que ibas a perder? La voy a perder, tengo solamente una semana para pagarla y no tengo cómo pagarla. Mira, alguien ya pagó la deuda. ¿Qué? Ya pagaron la deuda por ti. Solo te vengo a decir que no te preocupes más, que mañana vayas al banco, ¿verdad? Por el finiquito y porque te den los papeles de tu casa. Oye, no puede ser, ¿quién la pagó? Fulano de tal, pero no tienes que pagarle nada. Y hablas con fulano de tal para confirmar y le dices, oye, tú me pagaste la casa, oye, pero es que no puedo pagarte. Y el otro le dice, sí, te la pagué y no tienes que pagarme nada, olvídate de eso. Es más, ni lo menciones a nadie. ¿Y cómo se siente la persona? Mira, su cuerpo se le afloja. Se siente descargada. ¿Cómo voy a vivir la vida cristiana? ¿Cómo voy a poder cumplir con las demandas que Dios hace a mi vida? No te preocupes. Cristo mora en ti. ¿Sí o no? Dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. O sea, y cuando dice morada, no es que vino para quedarse 2 días de visita de fin de semana, es que vino para enrancharse ahí, como decimos nosotros. Vino y se enranchó ahí, mira, ya lleva 3 meses y no parece que se vaya a ir. Él vino para quedarse para siempre. De modo que ya no te tienes que preocupar en cómo vas a vivir esa vida agradable a Dios, sino más bien en entregar tu vida a Dios si no te has entregado. O en consagrarte cada día más por amor a aquel que te amó primero. Por amor a aquel para quien tu vida, tu alma, tu persona es muy valiosa. Para amor a aquel que lo dejó todo. Aún dio su vida para perdonarte, para salvarte, para hacerte una nueva criatura. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que podemos obtener a través de ti, si atravesamos por esa puerta que eres tú, Jesús, por medio de esa fe en ti, sometiéndonos a tu señorío. Señor, yo quiero pedirte, como decíamos al principio, que no sea la vida abundante lo que realmente nos apasione, sino que seas tú, Señor, el dador de esta vida abundante. Para que
No sea esa vida abundante lo que anhelemos, sino a ti, el dador de esa vida abundante. Y vengamos a ti, unos para salvación y otros para consagración, Señor. Gracias por mostrarnos en tu gran amor todo lo que tienes preparado para aquellos y aquellas que primeramente entran por esa puerta, Jesús, que eres tú, para ser salvos primeramente. Y gracias por esa vida abundante, una de las tantas bendiciones que nos das. Esa vida abundante, sin la cual, como decía el apóstol Pablo, los cristianos seríamos los seres más miserables en esta tierra. Pero no es así, Señor. Gracias a ti, gracias a tu amor, gracias a tu sacrificio, gracias a tu perdón y gracias a que nos has hecho nuevas criaturas y has venido a morar en nosotros y has puesto a disposición todo tu poder para que podamos vivir esta vida abundante. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.